Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Doy gracias a Dios, a la iglesia, a Jesucristo es la vida eterna, a nuestro pastor Carlos Enrique Ochoa por esta oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y pues en esta mañana vamos a reflexionar sobre un tema que es una serie que yo he estado haciendo, una serie que se llama Cuídate de ti mismo. Y en esa serie de algunas predicaciones que he realizado, el día de hoy, el tema se llama El testimonio de nuestra conciencia. Y la serie de Cuídate de ti mismo, quiero hacerles brevemente la historia. Sale de mi mamá, los que la conocieron, que estuvo aquí en esta iglesia. Yo cuando le llamaba por teléfono y la saludaba, estando ella en Veracruz o en Tehuacán, donde estaban mis hermanos, siempre que se despedía me decía, cuídate de ti mismo. Y me llamó la atención y empecé a investigar lo que el apóstol Pablo decía a este jovencito. Y me nació, porque Dios lo puso así en mi corazón, hacer este tipo de predicaciones, que es una serie, y que esta es la primera que doy, aunque tengo otras que son de esta, que doy en esta iglesia, aquí en Jesucristo es la vida eterna, mi iglesia madre, pero hay otras que en el futuro lo verán. Pero mis hermanos, quiero que tomemos nuestras Biblias y veamos 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12, de donde se basa este tema que se llama el testimonio de nuestra conciencia. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con nosotros, con vosotros. Pero esta mañana yo quiero quedarme un poco más de tiempo en el asunto del tema de la conciencia. Y esto es para establecer un contexto, para profundizar un poquito más en este asunto de la conciencia. Miren, el que escribió esto, que es el apóstol Pablo, puso, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia.
Y recordarán que en aquellos tiempos el apóstol Pablo estaba siendo atacado en su integridad, estaba siendo atacado en su justicia, estaba siendo atacado en su autoridad, en su credibilidad, en su eficacia, estaba siendo atacado en todo. Y en defensa de sí mismo, él apela a la corte más elevada de la tierra, fuera de Dios mismo, que es la conciencia. Él no pide el testimonio de otros hombres que vengan a ayudarle, no pide que alguno venga y escriba una carta de recomendación. Él simplemente dice esto: sea lo que ustedes piensen, sea lo que ustedes estén diciendo, nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y su conciencia estaba afirmando en ese momento que él era santo, que él era piadoso, que él era sincero. Porque la conciencia es la corte más elevada de la tierra, es el sistema de advertencia que Dios nos dio en el alma. La conciencia nos acusa, la conciencia nos justifica, también nos afirma cómo ser buenos, cómo ser justos o cómo ser santos. La conciencia nos condena también cuando alguien está actuando de una manera mala, de una manera pecaminosa. Conoce, claro que conoce tu conciencia, los secretos más profundos de tu corazón. Y nadie más conoce los secretos fuera de Dios y tu conciencia. Francamente, hermanos, creo que la conciencia es nuestro mejor crítico. Tu conciencia. Así que si usted quiere tener una vida en paz, si usted quiere tener una vida tranquila, si usted quiere disfrutar de felicidad y de satisfacción, entonces debe de tener una conciencia limpia. Realmente eso debe ser la meta de todo cristiano, de todo creyente, poder decir lo que Pablo dijo: pueden acusarme de lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. Y nosotros también debemos de experimentar ese tipo de afirmación por parte de nuestra conciencia. Y esto es desafiante, porque el pecado afecta. El pecado afecta a toda nuestra vida. El pecado afecta a toda tu vida. Todo nuestro ser está afectado hasta lo más profundo por el pecado. La pecaminosidad se encuentra en la médula misma del alma. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y cuantas cosas más. Estas son las cosas que contaminan al hombre. En Lucas capítulo 6, versículo 45, dice el Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad, porque permea todo y se levanta para crear el tipo de palabras y todo tipo de acciones que identificamos a la luz de la palabra de Dios como pecaminosas. Francamente, hermanos, esa es la naturaleza humana: amar al pecado y odiar a Dios. Esa es la naturaleza. En Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, nacemos amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia, odiando a Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuche esto,
El pecado no es una debilidad. ¿Cómo, hermano? Sí, el pecado no es una debilidad. El pecado es una falla de la cual nosotros somos responsables. El pecado es una falla de la cual tú y yo somos responsables. Es un antagonismo que emana de nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y los pecadores, de manera libre, de manera deliberada y muy gustosamente, escogen el pecado. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada, intencional, contra Dios. La Biblia dice que los pecadores razonarán en sus corazones de esta manera. Escuchen lo que dice Salmo 12:4. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Como si dijeran: Dios no tiene ningún derecho sobre mi vida. Yo voy a decir lo que quiero, yo voy a hacer lo que quiero y haré lo que quiero. Y escuchen lo que dice Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis? Abrí la boca. ¿Contra quién alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Aquí, en pocas palabras, los pone como niños pecadores, como unos pecadores, unos niños rebeldes, quienes abren su boca y le sacan la lengua a Dios. Porque el pecado siempre, pero siempre anhela derrocar a Dios. El pecado anhela quitarlo de su trono. Quiere usurpar la autoridad de Dios. Quiere colocarse en el lugar mismo que le toca a Dios, que le corresponde a Dios. Y todo pecado, por lo tanto, en su núcleo es un acto de orgullo. Y el orgullo dice: muévete, Dios, yo estoy a cargo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Por tanto, todo pecado en su médula es blasfemia. Y cuando nosotros llegamos a este mundo, amamos al mundo, amamos nuestra rebelión, amamos nuestro orgullo, amamos nuestra blasfemia, nos deleitamos en ella y buscamos toda oportunidad que podemos para manifestarlo. Ay, hermanos, pero tenemos un problema. Porque tenemos una conciencia. Y la conciencia nos dice que somos culpables. Tu conciencia te dice que eres culpable. Tu conciencia te amartilla diciéndote que eres culpable de juicio, y es como un sonido imparable que está sonando constantemente en tus oídos espirituales. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de callar la conciencia. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, quizás de tres maneras. Yo he encontrado tres maneras que la gente quiere acallar su conciencia, que a veces queremos acallar nuestra conciencia, y una de ellas es: camuflajeamos nuestro pecado. Primero, camuflajeamos nuestro pecado. Para poder callar nuestra conciencia de una manera típica, tratamos de encubrir el pecado, de enmascarar el pecado. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto Adán y Eva lo hicieron desde el inicio de los tiempos. Ellos, cuando estaban en el huerto y se vieron y tomaron del fruto prohibido y desobedecieron y se vieron desnudos y se les abrieron los ojos, ellos cosieron hojas de higo y trataron de cubrir su pecado delante de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en el rey David, en la futilidad, dándole poca importancia al pecado que había cometido con Betsabé, una mujer casada. Todavía quiso ocultar el embarazo poniendo a Urías con su mujer, pero Dios no lo permitió, y luego se convirtió en un pecado doble porque se convirtió en asesino. Trató de hacerlo parecer como el padre, no funcionó, y después lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Pero más adelante David fue confrontado con su pecado y él se arrepintió. Y dice que él, que cuando guardó silencio por mi pecado,
Mi cuerpo se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano estaba sobre mí. Mi vitalidad fue secada, decía David. Fue secada como el calor de verano. Es decir, que David trató de cubrir su conciencia, y por cubrir su conciencia, por cubrir su pecado, por no hacerle caso a su conciencia, entonces los jugos de su vida, la vitalidad que él tenía, se secó su flujo de sangre, su saliva, el fluido que conduce todo el sistema nervioso, todo se secó, y él se sentía así, enfermo. Así que una manera en la que callamos nuestra conciencia es que enmascaramos el pecado. Otra manera, una segunda manera en que acallamos nuestra conciencia es cuando justificamos nuestro pecado. Nos justificamos a nosotros mismos y decimos que el pecado siempre es culpa de alguien más. Es otra forma que tratamos de enfrentarnos contra el pecado y procuramos que nuestra conciencia sobreviva sobre ese pecado. Es decir, nuestra conciencia la limitamos y decimos, no, es que fue culpa de alguien más. Y nuevamente tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán no culpó a la mujer. Adán culpó a Dios. Adán dice, la mujer que tú me diste, y le echa la culpa a Dios de su desobediencia, le echa la culpa a Dios de su pecado, no le echa la culpa a la mujer. ¿Por qué? Porque trata de cubrir, trata de justificar su pecado, le echa la culpa a Dios, y de una manera típica la gente trata de justificar su pecado porque creen que siempre existe una razón válida para justificar ese pecado. Y se convencen estas personas a sí mismos diciendo que está bien porque dicen que ellos son víctimas, y siempre tratamos de justificarnos haciéndonos creer en nuestra mente que la culpa es del pecado, no es tuya. La mente humana, hermanos, es interminablemente creativa, y más en los mexicanos. Es interminablemente creativa para tratar de justificarse a sí misma. Así que ya tenemos dos puntos con los que nosotros tratamos de enmascarar o ocultar nuestro pecado, pero hay uno tercero, que no es menos importante. Ignoramos nuestro pecado. El tercer punto es que a veces ignoramos nuestro pecado y solo lo ignoramos y decimos, no pasa nada, hombre, no te preocupes, no pasa nada. En otras palabras, podemos pecar en ignorancia absoluta. Somos tan ignorantes en términos de la ley de Dios que simplemente pecamos de manera ignorante, y es algo característico de nosotros como pecadores. Y esto, ¿saben qué? Esto es muy común que suceda cuando no lees la palabra de Dios a diario porque desconoces sus mandamientos. Si tú conoces los mandamientos de Dios, sabes en qué momento estás pecando, pero tratas de ignorarlo porque no sabes lo que dice aquí, no sabes lo que dice este manual de vida, y tú tratas de ignorar tu pecado y dices, bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Hay cosas que pasan en tu vida, hermano, entre las que ni siquiera estás consciente. Hay cosas que pasan en tu vida que no estás consciente que estás dentro del pecado, haciendo cosas pecaminosas, y no estás consciente, estás ignorante. Hay cosas que realmente te hace falta el conocimiento de la palabra. Hay cosas que sí conocemos y planeamos y premeditamos, pero hay cosas que son simplemente actividades que son parte de nuestro estado caído de manera natural. Tendemos a ser sensibles hasta con nuestro propio pecado. No tenemos una sensibilidad hacia eso, porque no leemos la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7, antes de que juzgues a otro, sácate tu pecado,
¿por qué no quitas la viga de tu ojo y ves la paja de tu hermano? Porque siempre vemos el pecado con mayor claridad en otros, pero no lo vemos en nosotros mismos, ¿no es así? Siempre andamos criticando, mira es que el hermano, mira es que la hermana, mira, pero no ves lo tuyo, porque el pecado es muy engañoso y te engaña a ti, me engaña a mí y engaña a toda la humanidad. Ahora bien, como seres humanos y de manera muy general tenemos una conciencia. Y la conciencia es motivada cuando pecamos. Es decir, tú la activas cuando pecas porque para eso la tienes. Es motivada a la conciencia por la ley más elevada dada a conocer en nuestros corazones, porque tú sabes cuando haces bien y cuando haces mal. Y aún la gente pagana tiene la ley de Dios escrita dentro de ellos, de tal manera que ellos saben lo que está bien y lo que está mal. La gente que no tiene a Cristo sabe lo que está bien y lo que está mal, porque la ley de Dios también está en ellos. Su conciencia nos aflige con culpabilidad y tiene que enfrentar eso, como normalmente lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo cubren o lo camuflajean, lo justifican o simplemente lo ignoran. No sé. Y no pasa nada. ¿Y por qué sucede esto? Porque están ocupados en sus vidas, porque están mal informados acerca de las cosas de Dios, porque no saben lo que Dios dice acerca del pecado. Inclusive, si en algún momento alguna persona en el pasado supo de esto, ya lo olvidó. Ya olvidó alguna vez que conoció a Jesús y olvidó alguna vez que Jesús es su Salvador, y entonces el pecado invade su vida, la vida de esta gente que ni siquiera son sensibles a ello. Y ahora este es un patrón en la vida de esa persona que ni siquiera identifica el pecado cuando peca. Porque aquel lo hace, yo lo hago. Es una manera muy peligrosa de vivir, porque al final de cuentas eso lo va a condenar. Esa actitud lo va a llevar al infierno. ¿Y por qué lo va a llevar al infierno? Porque usted está camuflajeando aquello que tiene que reconocer para venir al Salvador. Ahora quiero profundizar un poquito en esto, porque me preocupa mucho esto en nuestras vidas y simplemente quiero hacer unas preguntas. ¿Qué es el pecado? Debemos tener una idea clara de lo que es el pecado según las Escrituras. Y de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En pocas palabras, la transgresión de la ley de Dios, eso significa pecado. Es cualquier violación a la ley de Dios, y cualquier persona que practique pecado también practica la impiedad. Cualquier falta de conformidad al estándar moral de Dios, que es perfecto, es pecado. Ahora bien, la demanda de Dios, la demanda central de Dios para ti y para mí es lo que a mí me enseñaron como la regla de oro. Primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿No es verdad que nos enseñaron eso? Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta, ¿lo amas? La pregunta es, ¿lo haces? Entonces, la cúspide de todo pecado es violar estos dos. La cúspide de todo pecado es no amar a Dios. Esa es la violación primordial. Y de aquí me nace otra pregunta. Entonces, si ya vimos qué es el pecado, ¿cuál es el pecado? Bueno, el pecado es no creer en Él, no creer en Dios, no creer en Jesucristo como Salvador, no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, va de la mano el no amar al Señor y el no amar a nuestro Señor Jesucristo, del no amar a Dios y no amar a Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, sea maldito. ¿Quién quiere ser maldito? Y no lo digo yo,
lo dice la palabra de Dios. Entonces el pecado definitivo, la cúspide del pecado, la suma de todo pecado es la falta de amor a Dios, la falta de amor a Jesucristo su Hijo. Hace rato leímos en Romanos 8:7 que dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Entonces una persona que no es regenerada no puede guardar la ley de Dios, por lo tanto peca, y el pecado guía a la falta de amor a Dios hacia la falta de amor de Cristo. Y junto con ello se manifiesta su orgullo. Nuestro odio natural de la ley es tal que inclusive sabiendo lo que la ley demanda, no haces nada, sino que desobedeces más. En Romanos capítulo 1, versículo 32, viene el resumen de todo. Dice, aquellos, conociendo la ley de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que se deleitan en aquellos que lo practican. ¡Qué increíble! Conocen la ley de Dios, saben que los lleva a la muerte, pero lo hacen de cualquier manera y todavía aplauden a los que lo hacen. Eso es sorprendente. Ahora, nuestra cultura entera, la de hoy día, la que estamos viviendo, refleja una pasión indiscriminada por el pecado. La verdad es que hay una pasión por el pecado. Vivimos en una cultura en donde la pasión ahora es legítima. Nuestra cultura entera refleja ese amor apasionado hacia el pecado y nadie quiere estorbarlo. El lenguaje y las imágenes de nuestra cultura hoy día son deliberadamente ofensivas, son deliberadamente viles, son anticristianas, son antimorales. Si no, póngase usted a ver la televisión, póngase a ver las noticias. Y ya no les digo que se pongan a ver el Bandamax, el MTV, el VH1 y todas esas que hay de música mundana y van a ver lo peor, lo más vil que hay ahí. Porque eso lo que te produce es que saques tu orgullo, te produce avaricia, lujuria, enojo, envidia, glotonería, pereza, y todas estas son actitudes del ser humano que lo llevan a cometer pecado. La gente en general ama al pecado y van hasta los extremos para justificarlo, para racionalizarlo, y mientras haga eso se condenan a sí mismos. Porque mire, hermanos, si usted no define la enfermedad apropiadamente, usted nunca va a encontrar la cura apropiada. En otras palabras, usted no puede llegar a la salvación a menos que entienda el pecado. Usted se puede decir salvo, pero entiende lo que es pecado, ha dejado de pecar. Dentro de poco vamos a tener nuestra cena del Señor y tenemos que venir santificados. Santo, santo, santo es el Señor. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí, sed santos como yo, vuestro Padre, soy santo. ¿Acaso lo logramos? ¿Acaso lo hacemos? ¿Estamos realmente separados para Dios? ¿Qué eso es lo que significa ser santos? Obviamente este tipo de manera de pensar sobre el pecado es mortal, es condenador, y para aquellos que son engañados por el pecado, pues se van a ir al infierno eterno. Y este tipo de manera de pensar ha invadido de manera fundamental a todo tipo de cristianos, y es triste decirlo. Los cristianos hemos seguido una redefinición de la cultura de la conducta humana. Y así también las iglesias. Anteriormente las iglesias no toleraban el adulterio, no toleraban la fornicación, no toleraban la homosexualidad, no toleraban la mentira, no toleraban el engaño y cualquier tipo de esas cosas. Pero hoy día las iglesias se han vuelto muy tolerantes. Las iglesias que antes querían confrontar el pecado, hoy día ya no lo confrontan. Hemos seguido el juego psicológico de jugar a la autoestima y a la edificación del ego. Y eso es típico de todos los movimientos de la iglesia cristiana. No es en toda la iglesia, pero ciertamente se encuentra en muchas iglesias. Y hemos permitido que el mundo redefina la ley moral de Dios.
Inclusive hemos permitido al mundo redefinir la naturaleza de Dios y hacerlo más tolerante al pecado de lo que Él realmente es. Y decimos, no pasa nada. Lo que hoy día se necesita en la iglesia, más que cualquier otra cosa, es estar expuestos de manera constante a la palabra de Dios. Pero en lugar de eso, tenemos iglesias que están doblando la rodilla ante la mentalidad del mundo y dándole más de lo mismo. Esto es inconcebible. Debería haber un enojo santo de parte tuya, de parte mía, en contra de esas iglesias que están diluyendo la verdad. Deberíamos estar enojados en santidad y así comenzar una revolución espiritual. Sorprendente que en un tiempo en que la cultura de hoy día está siendo definida por el mundo y sus deseos, las iglesias están tratando de adaptarse a esa cultura. Lo que la gente necesita en forma desesperada es la exposición constante de la palabra de Dios. Y lo que tú haces en tu célula, eso es lo que Dios quiere que hagas. Que expongas constantemente la palabra de Dios. Y es lo que la gente necesita. Es la manera en que podemos combatir esa cultura de hoy día, exponiendo a la gente la palabra de Dios. Y esto es lo único que nos va a mantener a ti y a mí sensibles a la moralidad divina, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, no cesando de leer la palabra. Necesitamos esto de una manera desesperada y necesitamos mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y de una verdadera santidad a la verdadera pureza de Dios. Pero las iglesias están haciendo esto a un lado para solo entretener a su congregación. Porque la cultura, hermanos, la cultura está ahogando a la gente. Y lamentablemente incluye también a gente cristiana. Y esta nueva moralidad y esta nueva explicación psicológica de la iniquidad es esta nueva basura acerca de la autoestima y de la necesidad de edificar, de construir un ego. Porque sabemos lo que es pecado cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Si no eres expuesto a la palabra de Dios, no sabes lo que es pecado. Pero te voy a hacer una pregunta, una tercera pregunta. ¿Cuál crees que es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Bueno, yo te voy a contestar. Los teólogos medievales lo dijeron de una manera correcta. Los pecados más serios son los pecados de la mente. Jesús lo dijo, que es a partir del corazón que la boca habla. Es lo que hay en el corazón del hombre lo que sale. Y eso es tan contaminante. Y el verdadero desafío de nuestras vidas es mantener una mente pura. Y eso realmente es un desafío. La única manera que va a suceder en que tú y yo seamos traídos continuamente a los pies de Cristo es a través de la lectura de la palabra de Dios. De hecho, los 7 pecados de la teología medieval no eran conductas, sino eran pecados de la mente, eran actitudes. Y me refiero al orgullo, a la avaricia, a la lujuria, el enojo, la envidia, la glotonería, la pereza. Ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en la mente. Y los pecados de la mente atacan la conciencia como ningún otro pecado, porque la conciencia, tu conciencia es el único freno. Miren, un amigo cristiano puede ser un freno a un pecado de la lengua. ¿No es cierto? Estoy junto con mi amigo cristiano y no digo groserías o no digo una palabra soez. Ese amigo cristiano, bueno, usted va a tener cuidado con lo que dice si está junto a otro cristiano, ¿no es cierto? Un amigo cristiano, un marido, una esposa, un niño o una persona que cree en Cristo va a ser un freno para estos pecados de acción. Pero el único freno que usted tiene en la vida entera para los pecados de la mente es su conciencia. ¿Y sabe por qué? Porque los pecados de la mente nadie los ve, solamente usted y Dios. Pero los pecados de acción todos los vemos y por eso nos portamos muy bonitos.
Así que usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente y meterla en su mente, porque su conciencia realmente necesita ser operada a máxima potencia cuando leemos la palabra de Dios que nos enseña lo que es el pecado. Su conciencia necesita ser sensible, pero muy sensible a los pecados de su mente. No nada más a los de acción, sino a los de la mente. Usted tiene que enfrentar todos los días los pecados de su mente, porque solo usted y Dios saben de ellos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quién sabe? Nadie sabe, solo usted, su propio espíritu y Dios. Y esos pecados de la mente son los malos pensamientos. Y existe mucha gente que no hace obra mala, pero son atrevidos con sus pensamientos. No actúan de una manera mala porque tienen una presión externa, tienen a una persona ahí enfrente y hay razones de peso para no actuar de forma mala, pero no están involucrados en una obra mala. Pero en la maldad de su mente, cuidado. Por ejemplo, un hombre que se abstiene de la fornicación por temor a ser sorprendido, sin embargo está convencido a sí mismo de que está bien satisfacer su propia mente con fantasías sexuales pecaminosas, porque él cree que nunca nadie en la vida va a descubrir un pecado tan privado como ese. Ese es un pecado de la mente. Pero la realidad es que el pecado que él entretiene de una manera deliberada en su mente puede ser 1000 veces más dañino y peligroso que cualquier cosa que jamás hubiera hecho delante de otras personas. Y las Escrituras dicen que su culpabilidad es igual delante de Dios como si lo actuara. Y esa es la razón por la que su conciencia es tan demandante. Su conciencia es imparable y, como puede ver, satisfacer los pecados de la mente, satisfacer los pecados del pensamiento, meterse en ese tipo de cosas es molestar a su conciencia de manera directa, atacar a su conciencia de manera directa. Y eso determina en tener culpabilidad y termina en eso, en una culpabilidad interminable, y concluye en la ausencia total de gozo. Aquellos pensamientos que son impuros no pueden tener conciencias limpias. En las conciencias puras la culpabilidad es inherente en el pecado de pensamiento. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia inmediatamente es contaminada y la conciencia le grita a los puros. Fíjense lo que dice Tito capítulo 1 versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puros, pues hasta su mente y su conciencia son corrompidos. Es decir, todas las cosas son puras para los puros, pero para los que son inmundos nada es puro. Tanto su mente, hermano, como su conciencia puede estar contaminada. Cuando la mente está contaminada, su conciencia está contaminada. Nada daña a la conciencia más que el hábito de meterse en pensamientos malos. Desafortunadamente, una vez que se ha empezado esta práctica, se vuelve demasiado rápida. Y por cierto, ese es el pecado que no necesita ninguna oportunidad, no necesita a nadie, no necesita ningún lugar, no necesita nada en particular, porque los pecados de la mente pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y esa es la razón por la que cuando usted comienza a cultivar pecados de la mente, usted se coloca en una situación totalmente aterradora, porque no va a poder escapar. Y hay algunos pecados de los que sí puede huir, pero de los pecados de la mente, no. Hay maneras, pero no puede huir. El pecado de la mente es destructivo, más allá que cualquier cosa, es destructivo. Y usted cree que está bien ese pecado, porque no está afuera, porque nadie lo ve, porque nadie lo observa.
y todo el mundo piensa que usted actúa bien, pero en realidad está peor por dentro porque no es detectado. Por ejemplo, el adúltero o la adúltera, nunca nadie cae en adulterio. Ay, hermano, es que fue no, sino que el corazón del adúltero ha sido moldeado en un proceso largo de pensamientos pecaminosos, pensamientos de lujuria, es moldeado y entonces cae en el adulterio. No es el momento, no es porque fue el momento y que porque te cae, no es así. Lo mismo sucede con el ladrón. El ladrón está inclinado a robar mucho antes de que su acto de robo se lleve a cabo, porque ha sido moldeado en su mente por la avaricia, y esos pecados de la mente es incubado ahí mismo y después lo lleva a cabo y después lo ejecuta. Esos son los pecados de la mente. Pero Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, no se engañe. Todo comienza adentro, en la mente, una y otra vez. Una y otra vez. Y no solo el homicidio es pecado, no solo el adulterio es pecado, el enojo es pecado, la lujuria es pecado, y otras tantas cosas más que pasan en la mente. Y quiero concluir mencionándoles los tipos de pecado que tenemos en la mente y la solución a esto. Un pecado de la mente, hay 3 maneras que he encontrado, quizás hay más, pero un pecado de la mente es disfrutar la memoria de pecados pasados. Fíjate, ya eres salvo, ya eres cristiano, pero te disfrutas en tu mente de pecados que ya te fueron perdonados. Es como traer de regreso una memoria del pecado pasado y repetir el pecado de nuevo en tu mente. Y ese pecado tiene una manera de grabarse a sí mismo en nuestras memorias con sensaciones vividas que no podemos sacudirnos porque ya lo viviste. Ya no te la puedes quitar. Por ejemplo, si usted ve pornografía, esas imágenes pueden permanecer en su mente toda la vida, para siempre. Y por lo menos en esta vida, en esta tierra, no las vas a poder sacar de ahí, no las vas a poder quitar de ahí, no las vas a poder hacer a un lado, porque ya se quedaron grabadas en tu mente. Son esos pecados de la mente. Y no es exclusivo de los pecados sexuales. Les voy a decir otro. A algunas de las personas les encanta repetir las memorias del momento en que se enojaron y se vengaron de aquel a quien odiaban. Y se regordean con eso y dicen: ah, mira, yo me lo ejecuté a este. Y otro pecado es en el momento que mintieron y se salieron con la suya. Eso es pecado de la mente. Otro pecado es disfrutar el momento en que mintieron aún en su declaración de impuestos, cuando dijeron una cosa que no era. Y un pecado muy común de la mente que tú y yo tenemos cuando contamos chistes groseros o de doble sentido, son pecados de la mente. Dios quiere una iglesia santa, como Él es santo. No tenemos que andar contando chistes groseros, porque todo tipo de tentaciones viene de la memoria, y Satanás trata de regresarlo y meterlo a la basura de tu pasado, y una vez que se implanta una imagen en su mente, no la va a quitar de ahí, está ahí. Entonces tenemos estos pecados de memoria, que son los pecados de la mente. Hay un segundo que he encontrado, que es el pecado de planeación. Cuando la mente comienza con un deseo pecaminoso poco a poco y hace que gire un deseo de pecar en la imaginación de una forma continua, y se desarrolla una fantasía completa y planea el tema y lo va tramando hasta que va siendo todo premeditado, hasta que llega a consumarlo. Pecados de planeación. Y un tercer pecado que he encontrado es el pecado imaginario. Cómo sufrimos de esto.
Pecado imaginario es imaginar el pecado, cometer adulterio con la mente, asesinar con el corazón o con la mente a la persona que no quieres. Como no se muere este desgraciado. Así dice. Codiciar con el corazón es pecado de la mente, es un pecado imaginario. Estar insatisfecho con lo que usted tiene en su vida es un pecado de la mente, es un pecado imaginario. Estar soñando con estar casado con alguien más que no es su esposa es también un pecado de la mente. Estar insatisfecho con una glotonería imaginaria de su vida o contar chistes insanos que no edifican. Millones de personas y aún cristianos viven así en este tipo de fantasías. Pero ¿cómo vamos a enfrentar estos problemas de pecados de pensamiento? Dice el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. En primer lugar, lo que usted tiene que hacer con esos pecados de la mente es confiéselo a Dios, identifíquelo y déjelo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Cada vez que se le venga un pecado de pensamiento, Señor, ayúdame, quítamelo. En ese momento Dios actúa y te lo quita, sea cualquiera que sea de los que he mencionado, y hay muchos más. Inmoralidad, enojo, venganza, amargura, avaricia, falta de contentamiento, chiste insano, lo que sea. Habla con Dios. En segundo lugar, ¿cómo te quitas esos pecados de la mente? Bueno, rehúsa entretener el pensamiento en ese tipo de cosas. Es decir, haz un pacto con Dios de pensar en cosas que son honorables, que son justas, que son buenas. Aliméntate de la palabra de Dios, de la cual, cuando es guardada en el corazón y en la mente, previene el pecado. Miren lo que dice Filipenses 4:8, que está muy claro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y dice todo. Y cuando dice la palabra todo, excluye a nada. En tercer lugar, hermanos, para evitar estos pecados de pensamiento, usted debe de evitar las atracciones malas. No se exponga a cosas que provocan pecados de pensamiento. No eche esa segunda miradita de la que a veces hablamos los varones. No, ni tampoco vaya con el chiste de que para no hacer la segunda mirada me quedo con la primera y la sigo viendo. No, hermanos, son pecados de pensamiento. Cultive el amor de Dios, hermanos. Es mi oración y mi deseo por usted. Por la iglesia. Es mi oración y mi deseo que usted glorifique a Dios, que usted honre a mi Salvador con su vida y que usted disfrute de la bendición. Y le pido al Padre que lleve a cabo todo esto en el corazón de todos los que están aquí presentes. Le pido que limpie su corazón, mi corazón. Le pido al Padre que tengamos gozo y que tengamos paz. Le pido al Padre que tengamos una conciencia limpia, una conciencia que nos defienda. Le pido al Padre que sea una bendición triunfal el poder rechazar el pecado. Y también le pido a Dios que usted pueda decir junto conmigo y repetir y hacer lo que dijo Pablo, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Gracias. Dios les bendiga.
Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención. A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.